Hay un individuo de la política venezolana que yo creo que es despreciado por la gran mayoría de los ciudadanos de este país. En gran medida porque es una de las pocas personas que ha tenido múltiples oportunidades para mostrar de qué está hecho verdaderamente, y en todas estas oportunidades lo que ha hecho es demostrar que justamente no está hecho de valentía, no está hecho de valor, no está hecho de valores y principios, sino de todo lo contrario, de cobardía, de falta de ética, de falta de moral, y tiene una capacidad enorme para arrastrarse, ¿no? Dependiendo cómo esté la situación. Es una especie de veleta política, se acomoda hacia donde sopla el viento. Hoy justamente le vamos a sacar los antecedentes a dicho personaje. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, esa descripción que di justamente del personaje del cual vamos a estar conversando hoy, creo que nada más le encaja a Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles Radonsky es una persona que desde desde sus años como bastante joven, ¿no? Incursionó en la política y de hecho ostentó, ¿no?, cargos importantes desde sus inicios. Se convirtió en algún momento el principal líder de la oposición, y así como fue surgiendo, también cayó en desgracia, a un punto que creo que lo rechazan la gran mayoría del país. Los chavistas, evidentemente, porque a ellos no les gusta nada que no se coloque la franela roja rojita, y de este lado de la acera, bueno, lo rechazan los moderados por haber entregado la presidencia, lo rechazamos los radicales por ser colaboracionistas, lo rechaza absolutamente todo el mundo, más allá de siempre, bueno, algún grupito minúsculo que los ven como celebridades, independientemente de hagan lo que hagan, de sigan metiendo la pata, de si se demuestra que son personas que están trabajando no en función del país, sino en función de unos intereses totalmente oscuros, igual lo seguirán apoyando. Así que básicamente todo el país lo rechaza, a excepción de ese grupito de fanáticos. Y bueno, como les hemos estado haciendo a todos los precandidatos, hoy justamente le toca el turno a Enrique Capriles de hurgarle un poquito lo que ha sido su trayectoria política, ¿no? Y de esta manera yo creo que tener una visión más clara de quién es realmente este personaje, porque hay cuestiones que justamente como ya tenemos 24 años, ¿no?, de tiranía, evidentemente, bueno, hay cuestiones que se van olvidando, pero yo creo que son sumamente importantes recordarlas. Parte de lo que siempre se ha dicho, y gente, digamos, que entiende, ¿no?, la naturaleza tiránica de este régimen desde el inicio, es justamente la primera propuesta que implementa Hugo Chávez y que la logró hacer con el aval de varias personas, entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminaron que la constitución anterior a la del 99, eh, a pesar de que no permitía a la constituyente como una vía para cambiarse a sí misma, bueno, ellos dijeron que no había problema en hacer una convocatoria a una constituyente. Y de ahí nace justamente la constitución del año 99, ¿no?, que impulsó Hugo Chávez, fue su primer proyecto político y su primera victoria política, ¿no?, además de, por supuesto, haber ganado la presidencia. Entre otras cosas, bueno, hablaba de la reelección inmediata, en lo que llaman la Cuarta República eso no existía, tenía el periodo presidencial era de 5 años y ningún presidente podía hacer 2 periodos presidenciales o podía ejercer la presidencia por 2 periodos seguidos, sino que tenía que haber por lo menos un periodo de descanso. Por eso es que, bueno, cuando revisamos los libros de historia, entonces está Carlos Andrés, está otro, después es que vuelve Carlos Andrés, y así Rafael Caldera, está otro, después vuelve Rafael Caldera. Siempre lo han hecho de esa manera porque justamente hay que esperar este periodo de tiempo. Parte de lo que cambió esa constitución fue justamente que no solo extendió el periodo de 5 a 6 años, sino que además permitió la reelección inmediata. Pero una de las cuestiones más graves, que fue lo que le permitió a Hugo Chávez centralizar el poder,
con mayor facilidad, ¿no? Fue el tema de acabar con el Congreso bicameral que había en ese momento, donde justamente como en la mayoría de los países institucionales, ¿no? Existe una Cámara Baja y una Cámara Alta del Congreso. En aquel momento Venezuela tenía Senado. Eso se eliminaba y se sustituía por lo que hoy se conoce como la Asamblea Nacional. Enrique Capriles llegó a ocupar el cargo como presidente de la Cámara de Diputados, es decir, de la Cámara Baja del Congreso, y fue la persona más joven en ocupar este cargo, ¿no? Y bueno, él fue justamente el que le entregó a Hugo Chávez en el año 99, que tengo entendido es cuando se disuelve esta institución, el poder legislativo. Aquí lo tienen. Por cierto, un bono para quien logre identificar a este otro personaje que está también en esta foto, ¿no? Muy feliz y risueño cuando comenzaba la desmantelación institucional en Venezuela, disfrazada como siempre, por supuesto, de democracia. Después de ello hay un periodo bastante extenso donde, bueno, Capriles se desempeña como alcalde, si mal no recuerdo, del municipio de Baruta, y posterior a ello se lanza a la gobernación del estado Miranda, en donde estuvo bastantes años en el cargo. Pero yo me quiero enfocar justamente en los hitos, ¿no?, que existieron bajo su liderazgo y que de una u otra manera demuestran lo degradada que está la política venezolana y lo degradada que evidentemente tiene que estar la imagen de Enrique Capriles, que, bueno, no cumplió absolutamente nada, más allá de, por supuesto, ser servil a la tiranía de Nicolás Maduro, por conveniencia o por ignorancia, decidan ustedes, pero de que es servil y funcional a la tiranía, lo es. En el año 2012, se recordarán ustedes que se pautaron, ¿no?, las elecciones presidenciales, y para ello la oposición quería llevar un candidato unitario. Lo escogieron a través de un proceso de primaria que se llevó a cabo el 12 de febrero de ese año, ¿no?, del 2012, y en pantalla están viendo quiénes fueron los candidatos que participaron. Enrique Capriles, Pablo Pérez, que para el momento era gobernador del Zulia, María Corina Machado, en ese momento era diputada a la Asamblea Nacional, Diego Arria no tenía ningún cargo en ese momento, Pablo Medina tampoco, pero bueno, eran figuras que en algún momento fueron relevantes dentro de la política venezolana. Como pueden ver, Capriles ganó de manera muy cómoda y absolutamente todos los demás precandidatos le brindaron su apoyo inmediato. Hay fotos muy reconocidas, ¿no?, y muy famosas que se hicieron en ese momento de todos los candidatos alzando las manos juntos y básicamente demostrando, ¿no?, que este proceso que llevaron a cabo los terminó uniendo en vez de dividirlos, lo cual, bueno, se cumplió su cometido con el proceso de las primarias. Sin embargo, independientemente de que los demás no lo hubiesen apoyado, pueden observar en la gráfica que Capriles ganó de manera muy cómoda, con el 62% de las personas que participaron, que fueron más de 2 millones y medio de personas que participaron en ese proceso de primarias. Esto, como les estaba diciendo, era para enfrentarse a el individuo difunto, ¿no?, Hugo Chávez, en el mismo año 2012. Si mal no recuerdo, estas elecciones fueron el 7 de octubre y bueno, Enrique Capriles pierde supuestamente la elección en contra de Hugo Chávez, ¿no? Y la comunidad internacional lo reconoce de inmediato. Chávez sacó un 55 de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional Electoral, un 55.14 de los votos, mientras que Enrique Capriles logró sacar un 44.24% de los votos. En esta oportunidad, Enrique Capriles reconoció la supuesta derrota, ¿no?, de manera inmediata y se pensó que todo iba a quedar allí. Se anuncia a finales, o mejor dicho, a inicios del año siguiente, ¿no?, la muerte de Hugo Chávez, quien después de haber ganado estas elecciones y después de todo ese proceso de campaña, que bueno, el que sabe lo que es una campaña presidencial entiende lo cansón que es esto, justamente había dejado de aparecer públicamente y en algún momento publicaron alguna foto en donde estaba tratándose su enfermedad en Cuba, supuestamente, ¿no?, con las hijas, pero bueno, después se anuncia la muerte y tras la muerte de Hugo Chávez se llaman nuevamente a elecciones en el año 2013. Como Capriles venía justamente de este proceso de presidenciales y no daba tiempo de hacer otras primarias ni nada por el estilo, se acordó
que Enrique Capriles iba a ser nuevamente el candidato para este proceso de elecciones. Y lo que se observó fue un crecimiento enorme, ¿no? Por parte de quien supuestamente estaba representando a la oposición. Dicen las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral que Nicolás Maduro sacó 7.5 millones de votos, mientras que Capriles logró aumentar de 6.5 a 7.2, dejándolo bastante cerca, ¿no? Digamos, acortando esa brecha, esa diferencia, de una manera bastante significativa. Y bueno, entonces se ha hablado de cómo había avanzado la oposición y todo esto. Lo curioso es que en esta oportunidad, Enrique Capriles sí cantó fraude, de acuerdo a el líder de Primero Justicia, ¿no? Hubo irregularidades en el proceso electoral y quien ganó esa elección, lo cual estoy seguro que fue así, fue él y no Nicolás Maduro, sino que bueno, con todos estos fraudes y con todas estas irregularidades que se cometieron, se logró cometer un fraude a gran escala que, entre otras cosas, bueno, permitió que el Consejo Nacional Electoral le diera la victoria mala vida, no robada, a Nicolás Maduro. Una de las cosas, por cierto, y acá hago un paréntesis antes de mostrarles, de recordarles el famoso video, ¿no? Que yo creo que a muchos les da rabia, es que los representantes de Enrique Capriles ante el Consejo Nacional Electoral firmaron un documento, ¿no? En donde básicamente decían que 1.5 millones de votantes fantasmas, ¿no? De votantes que no existían, no iban a torpedear los resultados o no iban a alterar los resultados en este proceso electoral. Es decir, que a pesar de que había 1,5 millones de votantes falsos en el registro electoral permanente, eso no representaba ninguna amenaza para la transparencia, ¿no?, de estas elecciones. Y si ven las cifras que les coloqué, Enrique Capriles pierde, de acuerdo a las cifras oficiales, ¿no?, por algo mucho menor a 1,5 millones de votos. Es decir, que esas firmitas, ¿no?, que firmaron en ese acta, evidentemente te demuestra que había cierto colaboracionismo ya desde un inicio, porque creer que 1,5 millones de votantes falsos no pueden alterar una elección en un país en donde, es que de hecho creo que hasta podía alterar las elecciones con Chávez, en donde la diferencia fue mayor, ¿no? Pero imagínense ustedes en una en donde la brecha fue tan corta, decir que 1,5 millones de votos no representaban una amenaza real a la transparencia o a la regularidad del proceso. Por cierto, uno de los firmantes, Roberto Picón, a quien hasta Senado ocupó un cargo en el Consejo Nacional Electoral como el representante de la oposición, para que sepan quiénes son las joyitas. Pero bueno, volviendo ya a la historia, eso era un paréntesis que era importante recordar, o si no lo sabían que lo conocieran. Enrique Capriles, al cantar fraude, había llamado justamente a movilizaciones de calle, pero cuando vio que la gente evidentemente estaba encendida y estaba molesta por el fraude que efectivamente se perpetró en ese proceso electoral, entonces él lo que dijo fue lo siguiente, y lamento que les coloque esto porque yo sé que a muchos les va a molestar, ¿no? Y nos va a dar rabia porque nos recuerda lo cobarde que fue este individuo, pero bueno, esto fue la estrategia, la super mega hiper estrategia útil, ¿no?, en contra de la tiranía que quiso implementar el señor Enrique Capriles. Estoy aquí hablándole porque ustedes, millones de venezolanos, me han dado la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela allí, dele ahí duro, usted le da allí y usted que se oiga en todo el mundo. Las cacerolas. Eso fue lo que mandó a hacer Enrique Capriles. Sumado a eso, bueno, a poner música a todo volumen, a que bailaran salsa. Esas fueron las propuestas de quien era para ese entonces el líder de la oposición, para enfrentarse al fraude que había realizado la tiranía para robarse las elecciones. Posterior a ello, yo creo que ya el descaro fue bastante evidente, ¿no?, respecto a lo que estaba buscando este personaje, y Capriles, quien fue el que inició el llamar ilegítimo a Nicolás Maduro, quien aseguró que le habían
hecho un fraude en las elecciones presidenciales, que en un momento determinado asomó la posibilidad de irse a las calles para defender los votos. Bueno, le tomó, ¿cuánto? Esto fue en el 2014, un año. Le tomó un año en reconocer a Nicolás Maduro. Lo reconoce porque si le da la mano, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo allí? Reconociéndolo. Como gobernador, bueno, saludos, presidente. Y por cierto, bueno, participó en cuanto diálogo, en cuanta negociación hubo con la tiranía, las que se hacen públicas y las que se hacen en privado. Porque hubo de ambas, ¿no? Hubo una incluso que fue televisada, ¿no? Y hubo otras que se hacían por debajo de la mesa que nos enterábamos por los medios de comunicación, que consiguen la exclusiva y bueno, la publicaban. Y Capriles siempre estuvo metido en esos procesos de diálogo que ya se habían llevado a cabo un montón y se seguía insistiendo en eso a pesar de que ya se sabía que el régimen utilizaba este proceso como un método para ganar tiempo, ¿no? Y para lavarse la cara a nivel internacional. Pero bueno, Enrique Capriles estuvo siempre de acuerdo con estos diálogos y estuvo presente en cuanto diálogo, en cuanto negociación, en cuanto pacto con la tiranía hubiese. Ese es Enrique Capriles. Después de haber dicho que le robaron las elecciones, lo que hizo fue doblegarse ante Nicolás Maduro, lo reconoció, le dio la mano y participó en absolutamente todos los espacios que la tiranía estaba promoviendo. Por si fuera poco, la trayectoria de Enrique Capriles en cuanto al manejo de recursos es también bastante cuestionable. Y de hecho tengo entendido que esto fue lo que utilizaron como excusa para inhabilitarlo, que ojo, sabemos que las inhabilitaciones en Venezuela se utilizan es como un arma política, pero es mucho más fácil cuando tú les das material que no es mentira. O sea, así yo esté denunciando, ¿no?, que las inhabilitaciones se utilicen como arma política, si me inhabilitan por corrupto y resulta que esos actos de corrupción yo sí los cometí, evidentemente les está facilitando la tarea a quienes forman parte de la tiranía. Y resulta que hubo un caso muy famoso en toda la región, ¿no?, que envolvió a gente, bueno, independientemente de tintes políticos, ¿no?, independientemente de fronteras, en Latinoamérica, creo que la gran mayoría de los principales líderes se vieron manchados o por lo menos salpicados un poco con el caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht era esta empresa constructora, si mal no recuerdo, que, bueno, tenía negocios con varios gobiernos de la región, gobiernos nacionales, gobiernos regionales o gobiernos locales. El gran problema es que hay una corrupción enorme en estos negocios, porque no solamente se habla de unos sobreprecios, sino que además los proyectos para los cuales contrataban a Odebrecht nunca se cumplían. Y había muchos favores a futuro también envueltos. Aquí se menciona a gente como Lula da Silva, como Dilma Rousseff, de la extrema izquierda de Brasil, como Michel Temer, que fue el que vino después de Dilma Rousseff, digamos, el que devolvió la institucionalidad a Brasil, por decirlo de alguna manera, también se manchó por este caso. Gente como Keiko Fujimori, Alan García, que de hecho Alan García se suicida, ¿no?, por las acusaciones que surgen en su contra por ello. Otros líderes de Perú también fueron tocados. Creo que Ollanta Humala también estuvo tocado con ese caso. En Colombia también hay gente que menciona. Y en Venezuela mencionan a Nicolás Maduro, mencionaron a Antonio Ledesma y mencionaron también a Enrique Capriles Radonsky. Y hay gente que dice, bueno, pero es que él ya ha dicho que él no tiene nada que ver. Y si él tuviese que ver, entonces la investigación, no, digamos, no hay pruebas de ningún tipo. Señores, este testimonio que lo dio el exdirector de Odebrecht, ¿no?, en los países en donde hay instituciones, a toditos los que mencionó les cayó el peso de la justicia, y en Venezuela no. Porque es que él se ensañó, ¿no?, en contra de Enrique Capriles, porque es que debe ser que le caía mal, pues. O sea, le vamos a creer el testimonio en los demás casos, pero en Venezuela no. Ojo, si no le creemos que le dio plata a Capriles, tampoco hay que creerle que le dio a Ledesma, ni que le dio tampoco a Nicolás Maduro. Y creo que Cabello también está mencionado en eso, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocado. Sé que Maduro está, sé que Ledesma está y sé que Capriles está. Y lo que dijo el exdirector de Odebrecht es que justamente le dio $15 millones bajo la promesa, ¿no?, de que, bueno, si continuaba en la gobernación, porque tengo entendido
que fue también en una campaña, ¿no? Entonces iban a hacer negocios con esta compañía, o sea, les iban a dar ciertas concesiones. Esta es la alternativa a la tiranía venezolana. Estas son las joyas que dicen que se comportan distinto, que se iban a luchar en contra de la corrupción. Estos son los individuos, ¿no?, que se disfrazan de oposición, que te dicen el régimen lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Son unos corruptos, que es cierto, son unos corruptos, son unos ladrones, son unos criminales, son unos violadores de derechos humanos, terroristas, narcotraficantes y todo lo que se les ocurra, porque es un prontuario enorme. Ah, pero a Capriles sí le vamos a defender. Denunciar ese tipo de cosas, entonces, ¿qué nos hace aliados del régimen, aliados de la tiranía? ¿O realmente es el tener estas prácticas lo que realmente ayuda a la tiranía? Por lo que les estoy diciendo, les están colocando en bandeja de plata todo. O sea, no les tienen que inventar un historial. Y por eso es que se terminan doblando. Por eso es que se terminan arrodillando. Porque como saben que la tiranía les tiene cuestiones no inventadas, entonces, bueno, mejor me quedo acá tranquilo. Algún camburcito, alguna cuota de poder me dan. Y de esa manera, bueno, sigo formando parte del sistema y recibo mis beneficios económicos, mis beneficios de poder, mis contacticos importantes y el título y las cuestiones ególatras que esta gente tiene, ¿no? Porque tener el título gobernador de tal estado, alcalde, diputado, ¿no? O algo relevante, evidentemente esta gente también los llena, además de los otros beneficios que ya mencioné. Y por último, les quiero recordar, independientemente de la participación que tuvo Primero Justicia en el interinato o no, ahí hubo unas divisiones internas, Capriles no habló tanto, pero su partido, el partido de él, que él es ahorita nuevamente el líder, porque bueno, es el que escogieron en las primarias internas, ¿no? O sea, que él sigue siendo el líder de Primero Justicia, está envuelto en el caso de monómeros y qué sé yo, pero bueno, eso lo va a dejar a un lado, porque no se habla directamente de Capriles, sino de otras alas del partido, aunque él no las denuncie. Pero independientemente de eso, les quiero recordar que Capriles estuvo desde un principio abogando por el levantamiento de sanciones, de las sanciones que impuso los Estados Unidos en contra de la tiranía de Nicolás Maduro. Que esa narrativa de que es que las sanciones afectan a la gente es totalmente falsa. De hecho, gracias a las sanciones que hoy por hoy se consigue medicina y comidas en los anaqueles, porque eso no está sancionado, a diferencia de lo que te quiere decir Diosdado Cabello, individuos como Enrique Capriles, Nicolás Maduro, los supuestos analistas independientes como Luis Vicente León o la otra señora Indira Orbaneja. No, es que eso afecta a la gente. Realmente los jerarcas del régimen, debido a las sanciones, se vieron en la obligación de, como es lo único que no está sancionado, y la única manera que consiguieron de lavar dinero fue ¿cuál? Bueno, justamente fundar negocios relacionados con la comida, con la medicina, cuestión que no pasaba en el año 2016 y 2017, que independientemente de cuánto dinero tuvieras en tu bolsillo, no había nada en los anaqueles. Necesitabas medicina, no había. Necesitabas comida, no había. Así tuvieses $1.000.000 en los bolsillos, no tenías en dónde comprarla. Gracias a las sanciones, que los obligó a ellos a utilizar estos mecanismos para lavar dinero, entonces ahí vimos que empezaron a surgir los bodegones y las farmacias y qué sé yo, y por eso es que reaparecen los productos. Son productos para maquillar, ¿no? Una fachada para lavar dinero, como les estoy diciendo, sí. Pero por lo menos ahora, si uno le manda dinero a un familiar o si el familiar o el amigo trabaja para una empresa de afuera y puede ganar en divisas, por lo menos hay algo en los anaqueles. Gracias a las sanciones que están salvando la vida de millones de venezolanos. A pesar de esto, bueno, Capriles dice que no, que las sanciones hay que levantarlas, lo que demuestra, lo que ya muchos saben, que Enrique Capriles es una ficha del régimen de Nicolás Maduro. Se viste de amarillo, pero el corazón lo tiene rojo, rojito. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda, un voto en donde las elecciones sirven. En Venezuela, bueno, les podemos quitar todos los votos, pero ellos son los que lo cuentan, controlan sus maquinitas
y hacen fraude como les da la gana. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.